Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que nos han estado pidiendo en los comentarios, que es el de osteoartritis. Vamos a platicar acerca de qué es este problema, cómo se diagnostica, cuáles son las opciones de tratamiento, qué es lo recomendable que se haga en terapia física y qué es lo que puedes hacer tú para mejorar. Entonces, quédate hasta el final del video para que no te pierdas toda esta información. Vamos para allá. El término de osteoartritis es la manera en que nosotros le llamamos al desgaste articular. Por acá les vamos a dejar uno de los videos que hemos grabado ya acerca de desgaste articular, pero el día de hoy quisiéramos platicar acerca de algunas situaciones muy específicas de lo que nos han estado preguntando en los comentarios. Entonces, este problema termina siendo que además del desgaste de la capita de cartílago que existe en la unión de los dos huesos que conforman una articulación de tu cuerpo, hay una inflamación por el mismo desgaste y la misma lesión que se produce en el cartílago y en el hueso que se encuentra por debajo, que se conoce como hueso subcondral. Anteriormente creían los médicos o creíamos que únicamente era el problema del desgaste, pero en este momento o la información que tenemos hasta el momento es de que también hay un proceso de inflamación. Por eso se le ha dado el término de osteoartritis. También en algunas literaturas se conoce como un término de osteoartrosis o anteriormente se le daba este término, pero el término que actualmente estamos utilizando es ese. Entonces, ¿de qué va esta situación? Normalmente a medida que empezamos a envejecer o en algunas situaciones muy específicas como lesiones o fracturas que hayamos tenido en una articulación, condicionan a que se desgaste mucho más rápido este cartílago. Las articulaciones que más frecuentemente se lastiman son la rodilla, la cadera, el hombro, algunas de las articulaciones de los huesitos que conforman la columna y la mano. Entonces, si están buscando información acerca de osteoartritis, encontrarán que algunos de los estudios o algunas de las opciones de tratamiento son para cada una de estas estructuras. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? Lo primero que intentamos es disminuir la inflamación y eso es a través de algunos medicamentos y algunas otras intervenciones para no tener que llegar a la solución final, que es la de la cirugía. Entonces, vamos a platicar acerca de cómo se hace el diagnóstico. En la mayoría de las ocasiones, lo primero que tenemos que hacer es tomar una radiografía. En esta radiografía veremos de manera indirecta qué tanto cartílago hay. Esto es a través del espacio que se encuentra entre el hueso de arriba y el hueso de abajo de la articulación. Y esto nos permitirá saber si el espacio está disminuido o está casi en contacto. Son datos indirectos de que se ha perdido esta superficie articular. Algunas de las otras cosas que vemos es que las líneas que conforman la superficie de tu hueso empiezan a verse más irregulares, empiezan a salirle huesitos alrededor, alguna especie de crecimiento. Entonces todos esos datos se conocen como desgaste articulado o osteoartritis. Nosotros los clasificamos del 1 al 4. El 1 es el más sencillo y el 4 es el que se encuentra más complejo. Dentro de las opciones de tratamiento tendremos que saber cómo estás tú, es decir, si es un grado 1, grado 2 o ya un grado 4. Las primeras intervenciones que hacemos es decirle al paciente que de manera local utilice algunos antiinflamatorios. Cremas, por ejemplo, con antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno o diclofenaco son muy útiles porque nos evitamos el estar tomando de manera constante y pasamos o nos quitamos todos esos efectos secundarios en el estómago, en el riñón o en el corazón. El medicamento va a actuar de manera local y va a desinflamar tu articulación. Pero casi siempre esto solo quitará los síntomas y es necesario hacer algunas otras cosas. Entre ellas, una de las más utilizadas y que mejor pronóstico tiene cuando los estadios son iniciales, o sea, cuando vas iniciando con el problema, es la terapia. Lo que hacemos es con algunos aparatos como el ultrasonido, el láser, los electrodos, disminuir la inflamación, empezar a mejorar la movilidad de tu articulación y hacer que las cosas que cruzan por ahí, como los tendones, los músculos y los ligamentos, empiezan a estar suficientemente fuertes y firmes como para quitarle carga a tus articulaciones. Entonces ya no todo el peso y toda la fricción caerá en esta superficie articular. Para ello también, en algunas ocasiones, cuando el paciente tiene algunos problemas con su peso, se le empiezan a dar recomendaciones nutricionales para disminuirlo, esto con la intención de que sea menos peso el que cargan las articulaciones. Si la terapia física y los medicamentos locales no están funcionando tan bien, ya pasamos a algún tipo de medicamento para el dolor que va a ser vía oral, pero es diferente, ya no es un antiinflamatorio, sino un medicamento que sea más seguro a largo plazo. Opioides débiles, por ejemplo, junto con algunos otros analgésicos. Pero estas son las opciones iniciales.
Si hemos visto que tu problema no ha tenido solución con esto y tienes ya algo de dolor, se empieza a inflamar tu articulación, pasamos a un grupo de tratamientos que se conocen como intervencionista. Ahí lo que hacemos es este término que es muy famoso, que se conoce como infiltrar. Utilizamos algún aparato para identificar dónde están las estructuras, las bolsitas que llevan hacia la estructura de la unión de los dos huesos, y depositar ahí un medicamento. Casi siempre es un antiinflamatorio muy potente junto con un anestésico para que te dé un control de dolor inmediato y además empieza a desinflamar poco a poco y te dure mucho tiempo. La mayoría de las veces la mejoría de esto dura alrededor de 4, tal vez 6, tal vez 8 meses, dependiendo de qué tanto lo cuides. Esto es única y exclusivamente para el control del dolor. Lo que haremos después es valorar si en tu caso es necesario algunas otras cosas para intentar mejorar la superficie del cartílago y que ya no se esté inflamando. No vamos a recuperar el cartílago que ya se perdió, pero vamos a evitar que se siga lastimando y que intente repararse esa parte que está lastimada. Lo que intentamos en este caso es algo que se conoce como viscosuplementación. En este canal también ya hemos platicado acerca de eso. Por acá les vamos a dejar el video en donde ya hablamos acerca de viscosuplementación, pero de manera muy sencilla. La idea es meter una especie de gel ahí que va a disminuir la fricción y el desgaste que se genera por la carga del peso que soporta tu articulación. Normalmente este puede necesitar 1, 2 o hasta 3 aplicaciones de manera semanal, dependiendo la marca y el medicamento que se utilice. Y esto es importante, no se puede aplicar únicamente sin haber aplicado anteriormente el antiinflamatorio o el desinflamante, porque si metemos el gel de manera directa en una articulación que está inflamada, este se deshace y no cumple su función. Entonces casi siempre checamos al paciente, vemos cómo está, infiltramos el medicamento para desinflamar, esperamos 1 o 2 semanas y luego empezamos a aplicar el gel. Y estas dos intervenciones juntas te darán una mejoría de hasta 15, 16, 18 meses. Después de esto, cuando el medicamento se vaya deshaciendo, veremos la necesidad de volverlo a aplicar. En algunos pacientes es necesario, en algunos otros no. Pero si tu problema ya no está funcionando estas intervenciones, o ya llegaste con nosotros en un estadio 4 que tu articulación ya estaba muy lastimada y no quieres o no te puedes operar, también tenemos algunas opciones de tratamiento para tu dolor. En la mayoría de las ocasiones existen unas ramitas o unos nervios terminales que le dan a la articulación la sensibilidad, es decir, llevan la información a tu cerebro de que ahí está doliendo. Entonces no vamos a hacer nada para recuperar la articulación porque no es posible operarlo, pero lo que sí podemos hacer es dormir esos nervios. En algunas ocasiones hacemos bloqueos con anestésicos y con antiinflamatorios que duran mucho tiempo, algunos meses, y les dan mejoría del dolor. Cuando esto no está funcionando, ya se ha aplicado 2 o 3 y no hay tanta mejoría, podemos pasar a otra opción de tratamiento que se conoce como radiofrecuencia. En esa dormimos el nervio y hacemos que tenga una mejoría el paciente de entre 10, 15, más o menos 12 meses. Y esto se puede hacer de manera repetida. Entonces, si tú eres una persona que no quiere o no puede operarse, o conoces a alguien que tenga estas características, existe esta opción. Yo te recomiendo que la busques. Ahora, hemos hablado acerca de la osteoartritis en algunas partes del cuerpo. En algunas es más sencillo realizar todas estas intervenciones y en algunas otras no. Por ejemplo, en la mano, como son las articulaciones más pequeñitas, es difícil quitarle la sensibilidad a cada una de ellas para que no te esté doliendo, y ahí utilizamos otro tipo de medicamentos, otro tipo de tratamientos. Pero de manera general hemos intentado platicarte qué es la osteoartritis, cómo la diagnosticamos, qué opciones de tratamiento hay, cuándo es que tienes que hacer ciertas cosas, y de esta manera intentamos que tú puedas decidir acudir con el médico de manera temprana para que no llegues en una opción que ya no se te pueda dar. Hemos intentado explicarlo de la manera más sencilla y más cortita, pero si te quedaste con dudas, no tengas ningún problema en dejarlas en la sección de comentarios. Si no te has suscrito a este canal, yo te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas información importante como esta que estamos platicando. Hasta la próxima.